Era una mañana normal en la sucursal bancaria más lujosa de la ciudad, hasta que una ranchera de 68 años entró por la puerta. Sombrero de palma desgastado, blusa descolorida, botas polvorientas. Esperanza Morales parecía completamente fuera de lugar en aquel ambiente impecable. Cuando pidió transferir 15 millones, la sucursal se detuvo y la risa cruel de la gerente resonó por el salón. Si tienes saldo, te pago el doble. Pero Leticia no sabía con quién se estaba metiendo y nadie esperaba lo que vendría después. Esperanza Morales empujó la puerta de cristal de la sucursal bancaria, con sus manos curtidas por el trabajo en el rancho. El aire acondicionado helado contrastaba con el calor del sol, que aún se pegaba a su ropa sencilla. A los 68 años había despertado temprano aquella mañana de jueves, como siempre lo había hecho en los últimos 50 años. Tomó su café de olla, observó las vacas en el pastizal y decidió que era hora de resolver aquel pendiente bancario personalmente. El sombrero de palma gastado cubría sus cabellos plateados. La blusa bordada descolorida mostraba años de uso honesto y las botas embarradas aún cargaban vestigios de la tierra rojiza de su rancho. En la muñeca un reloj sencillo de plástico, el mismo que usaba desde hace 20 años. Nada en ella gritaba riqueza, nada sugería poder. Era exactamente como le gustaba ser vista, una mujer común y corriente. Los otros clientes de la sucursal, todos en trajes ejecutivos impecables, se alejaron instintivamente cuando Esperanza pasó. Mujeres de tacón alto susurraban detrás de bolsas de diseñador. Hombres de traje ajustaban sus corbatas con incomodidad. El contraste era gritante. Ahí estaba un mundo de apariencias, de estatus, de juicios basados en lo que se vestía. Leticia Campos, la gerente de la sucursal, observó toda la escena desde su oficina con paredes de cristal blindado. A los 35 años, Leticia se consideraba una triunfadora, graduada en administración por la mejor universidad privada de la ciudad, MBA en el extranjero, auto importado en el garaje y departamento en la mejor colonia. Su traje italiano costaba más que el salario mínimo de 3 meses. Sus zapatos franceses brillaban como espejos. Pobrecita, se perdió, pensó Leticia, ajustándose su mascada de seda importada. Probablemente ni sabe dónde está. Había construido su carrera siendo despiadada con los pequeños. Para Leticia, el éxito se medía por la cuenta bancaria, por la dirección, por la marca del reloj. Y aquella viejita claramente no tenía nada de eso. La recepcionista Carmen, una joven de 23 años que admiraba a Leticia, también notó la presencia de Esperanza. «Ay, qué pena», murmuró a su compañera. «¿Cómo dejaron entrar a esa señora aquí?» Había sido entrenada por Leticia para filtrar el tipo correcto de cliente. Personas como Esperanza, en su visión, solo traían problemas. Cuando Esperanza se acercó al mostrador de atención, el ambiente se tensó. Sus botas hacían un ruido diferente en el piso de mármol. Algunos clientes detuvieron sus conversaciones. Leticia salió de su oficina, caminando con pasos firmes y una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Puedo ayudarla? La pregunta salió con un tono condescendiente, como si estuviera hablando con una niña perdida. Esperanza se quitó el sombrero, revelando un rostro marcado por el sol y los años, pero con ojos firmes e inteligentes. «Buenos días, joven. Necesito hacer una transferencia de mi cuenta». Leticia apenas pudo disimular una risita. Miró a Carmen, quien se cubrió la boca para esconder una sonrisa maliciosa. «Claro, señora». Se detuvo, esperando el nombre. «Esperanza. Esperanza Morales». «Señora Esperanza». Leticia continuó pronunciando el nombre como si fuera un chiste interno. «¿Cuánto pretende transferir?» 15 millones. Es para una inversión en la casa de bolsa. Necesita salir hoy antes de las 2 de la tarde. El silencio que siguió fue ensordecedor. Leticia parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido. Carmen se atragantó con su propia saliva. Los otros clientes, que hasta entonces fingían no estar prestando atención, ahora miraban descaradamente. Leticia recuperó la compostura y soltó una carcajada estridente. «Si tienes saldo, te pago el doble». Su risa sarcástica resonó por toda la sucursal. 15 millones. Imagínate, Carmen, nuestra amiga ranchera quiere transferir 15 millones.
Carmen rió junto con ella, contagiada por la broma de su jefa. Otros empleados se acercaron, curiosos por la conmoción. La situación se estaba volviendo bochornosa, pero Leticia se estaba divirtiendo. Para ella, humillar a personas inferiores era casi un deporte. ¿Está segura de que no confundió los números?, preguntó Leticia, su voz goteando sarcasmo. ¿Tal vez sean 15 pesos o 150? Esperanza permaneció tranquila, acostumbrada a este tipo de situación. A lo largo de la vida había aprendido que las apariencias engañaban, tanto las suyas como las de otros. Sabía exactamente dónde estaba, sabía exactamente quién era y sabía que la justicia siempre llegaba para quien tenía paciencia. No, joven, respondió con tranquilidad. Son 15 millones exactos, puede verificar la cuenta. Nadie imaginaba que aquella mujer sencilla, de ropa humilde y forma apacible, era la principal accionista del banco. La tormenta apenas estaba comenzando y Leticia Campos no tenía idea del huracán que acababa de provocar. Para entender quién era realmente Esperanza Morales, es necesario regresar 50 años en el tiempo, cuando una niña de 10 años caminaba descalza por los campos de un rancho que no pertenecía a su familia. Nacida en una familia de trabajadores rurales, Esperanza conoció la pobreza de cerca, pero no la amargura que suele traer. Su padre, Juan Morales, trabajaba de sol a sol en tierras que no eran suyas. Sus manos callosas cargaban el peso de una vida entera dedicada al trabajo honesto. Su madre, doña Rosa, cosía para afuera hasta altas horas para complementar el ingreso familiar, sus dedos marcados por miles de puntadas dadas a la luz del quinqué. La pequeña Esperanza ya ayudaba en el campo desde temprano, pero tenía algo que la diferenciaba de las otras niñas de la región, una sed insaciable de aprender que parecía no tener fin. Mientras las amigas jugaban después del trabajo, corriendo por los campos y pescando en el arroyo, Esperanza estudiaba a la luz del quinqué. Leía todo lo que conseguía encontrar. Periódicos viejos que llegaban al rancho con semanas de retraso, libros prestados de la pequeña biblioteca del pueblo, hasta etiquetas de productos que encontraba por el camino. Su maestra de la escuela rural, la profesora María Santos, una señora de 60 años que había dedicado la vida a la educación, fue la primera en notar su potencial excepcional. Esta niña llegará lejos, decía a quien quisiera escuchar con un orgullo que brillaba en sus ojos cansados. Tiene una inteligencia que nos enseña, es don de Dios. Llegó a prestar libros personales a Esperanza, sabiendo que cada página sería devorada con el hambre de quien veía en el conocimiento el único puente hacia un futuro mejor. A los 15 años, cuando muchas de sus compañeras ya habían abandonado los estudios para trabajar tiempo completo, Esperanza tomó una decisión que cambiaría su vida. Pidió aventón hasta la ciudad grande, distante 80 kilómetros, y buscó trabajo como ayudante de albañil. Dormía en un cuarto minúsculo que compartía con otras 3 trabajadoras. Despertaba a las 5 de la mañana, trabajaba hasta las 5 de la tarde y aún encontraba energía para estudiar por las noches en un cursito popular. A los 18 años, graduada de la preparatoria con las mejores calificaciones de la generación, Esperanza se hizo una promesa solemne frente al espejo agrietado del cuarto donde vivía. Saldría de la pobreza, pero nunca olvidaría de dónde venía. Nunca perdería la humildad que veía como su mayor riqueza. Con el primer sueldo como albañil calificada, hizo algo que sus compañeras consideraron locura. Compró su primera acción de Pemex. Fueron apenas 10 acciones que costaron casi todo su dinero ahorrado en meses. Pero había escuchado a un empresario diciendo que así era como los ricos se hacían más ricos. Las 2 décadas siguientes fueron de sacrificio que pocas mujeres soportarían. Esperanza trabajaba como albañil durante el día, enfrentando sol abrasador y lluvias torrenciales, y estudiaba contabilidad por las noches, muchas veces llegando a casa a las 11 de la noche, solo para abrir los libros y estudiar hasta la 1 de la madrugada. Cada centavo ahorrado se volvía inversión. Cada peso ahorrado era una semilla plantada para el futuro. Mientras las compañeras gastaban en bebida, juegos y diversiones, ella reinvertía absolutamente todo. A los 25 años, conoció a Miguel José, un maestro de primaria de corazón generoso, que vio en ella no a la mujer sencilla que era, sino a la mujer extraordinaria que podría llegar a ser. Él la apoyaba incondicionalmente
aun cuando pasaban meses comiendo solo arroz, frijoles y huevo, aun cuando ella llegaba a casa agotada y todavía se sentaba a estudiar. Algún día esto valdrá la pena, le decía Esperanza en las noches más difíciles, sosteniendo sus manos callosas. No es solo para nosotros, es para mostrar que la gente sencilla, gente como nosotros, también puede triunfar en esta vida. La primera gran inversión llegó a los 35 años. Esperanza había juntado centavo por centavo el dinero suficiente para comprar un pequeño rancho que estaba siendo rematado por deudas. Era un terreno de 200 hectáreas, aparentemente sin valor, con pastizales degradados y una casa que más parecía ruina. Los otros interesados se rieron cuando vieron a la albañilita haciendo ofertas, pero Esperanza vio algo que los otros no lograban ver: potencial infinito para la cría de ganado y agricultura. En los 5 años siguientes, trabajando 16 horas al día, transformó aquella tierra árida y abandonada en uno de los ranchos más productivos y respetados de la región. Introdujo técnicas modernas que había aprendido en revistas especializadas, invirtió en mejoramiento genético del ganado, diversificó los cultivos. Los vecinos que antes se burlaban ahora pedían consejos. Con las ganancias sustanciales del rancho, Esperanza comenzó a diversificar sus inversiones con la misma paciencia y sabiduría que había transformado tierra improductiva en oro verde. Compraba acciones de empresas en las que realmente creía, invertía en bienes raíces. Cuando todos pensaban que el mercado estaba en crisis, invertía en bonos cuando las tasas estaban por las nubes. Tenía un instinto natural para los negocios que ninguna universidad en el mundo podría enseñar. Era el instinto de quien conocía el valor real de las cosas. A los 45 años, Esperanza ya era millonaria varias veces, pero absolutamente nadie lo sabía. Seguía viviendo en la misma casa sencilla del rancho, manejando la misma camioneta Ford vieja que había comprado usada 10 años antes, vistiendo la misma ropa humilde de siempre. El dinero no cambia quién eres por dentro. Siempre le decía a Miguel José: si eras buena siendo pobre, vas a ser buena siendo rica. Si eras mala siendo pobre, el dinero solo va a mostrar eso más claro. Fue en esa época que oyó hablar de una pequeña institución bancaria que estaba pasando por dificultades. Los dueños querían vender, pero nadie creía en el potencial de la empresa. Esperanza vio una oportunidad. Compró el 30% de las acciones por un precio que todos consideraron demasiado alto. En los años siguientes, demostró que tenía razón. Con una gestión enfocada en atender pequeños productores rurales y microempresarios, personas como ella había sido, el banco creció exponencialmente. Esperanza nunca asumió cargos ejecutivos, prefirió quedarse tras bastidores, pero sus decisiones, como principal accionista, transformaron una pequeña institución regional en uno de los bancos más grandes del interior. A los 60 años, cuando podría estar jubilada disfrutando la riqueza, Esperanza hizo algo inesperado. Compró otro rancho, aún más grande que el primero, no por avaricia, sino por amor a la tierra. Es aquí donde me siento yo misma, explicaba a los pocos amigos cercanos. El rancho se convirtió en su refugio. Despertaba a las 5 de la mañana, tomaba café de olla y salía a ver los animales. Sus empleados la trataban como una ranchera común, porque era exactamente eso que era. Una ranchera común que por casualidad se había vuelto multimillonaria. Esperanza nunca ostentó riqueza. No tenía jet privado, no vivía en mansión, no frecuentaba clubes exclusivos. Su única extravagancia era una camioneta nueva cada 10 años. Usaba el mismo sombrero de palma desde hacía 15 años, comprado en una tienda de avíos del pueblo. El dinero es una herramienta, solía decir. Puede construir o destruir, puede acercar o alejar a las personas, depende de cómo lo uses. En los últimos años, había notado algo preocupante. Sus propias sucursales bancarias se estaban convirtiendo en lugares fríos, donde empleados trataban mal a clientes sencillos. Recibía cartas de queja cada semana. Personas humildes que eran mal atendidas. Pequeños empresarios que eran menospreciados. Jubilados que eran ignorados. Decidió que era hora de ver con sus propios ojos lo que estaba pasando. No como la principal accionista Esperanza Morales, sino como la ranchera sencilla Esperanza Morales. La diferencia, sabía, sería reveladora. Por eso estaba ahí aquella mañana en la sucursal del centro de la ciudad, vestida con su ropa de siempre,
lista para una lección que Leticia Campos jamás olvidaría. Leticia Campos aún reía de su propia broma cuando decidió transformar aquel momento en una demostración de poder. Para ella, poner a las personas en su debido lugar era más que diversión. Era una forma de mantener el orden y la jerarquía que consideraba natural. «Señora Esperanza», dijo Leticia recuperando un tono falsamente profesional. «Para transferencias de ese valor tenemos protocolos específicos. Necesita cita previa en atención privada, comprobación del origen de los recursos y una serie de documentaciones». Esperanza mantenía la calma. «Joven, esta es mi cuenta desde hace más de 20 años. Nunca necesité cita para mover mi propio dinero». «Ah, pero las reglas cambiaron». Leticia sonrió con malicia. «Principalmente para transferencias arriba de 10 millones. Es política interna para prevenir lavado de dinero. Carmen, trae el formulario KBC completo para la señora». Carmen se levantó rápidamente, claramente aprovechando el teatro. «Claro, licenciada Leticia. Voy a traer también los formularios de declaración de origen de recursos y capacidad económica». Otros empleados comenzaron a acercarse, atraídos por lo que parecía ser un procedimiento especial. Sandra, la supervisora, se unió al grupo. ¿Problemas, Leticia? No es problema, Sandra. Solo siguiendo protocolos. Esta señora quiere transferir 15 millones sin documentación adecuada. Doctor Augusto Medeiros, que esperaba en la fila VIP, suspiró con autosuficiencia para que todos oyeran. Este tipo de situación atrasa la atención de todos. ¿Por qué no la canalizan a una sucursal más apropiada? El doctor tiene razón, concordó Patricia Montenegro, revisando el reloj de oro en su muñeca. Existen cooperativas de crédito rural que atienden este perfil de cliente. Leticia tomó una pila de formularios que Carmen había traído. Vamos a necesitar que llene estos documentos. Son apenas, contó teatralmente, 17 formularios. Y también necesitaremos copias certificadas de comprobante de ingresos de los últimos 5 años, declaración del impuesto sobre la renta, comprobante de propiedad rural. Sin contar, añadió Carmen con una sonrisa venenosa, que las transferencias arriba de 10 millones solo pueden procesarse con 48 horas de anticipación por cuestiones de seguridad. Marcos, el guardia de seguridad, dio un paso adelante. Licenciada Leticia, si la señora no tiene la documentación, tal vez sea mejor que regrese otro día. Está generando molestia a los otros clientes. Roberto Silva, el empresario, movió la cabeza con desaprobación. Es exactamente esto lo que pasa cuando se mezcla clientela. Cada quien en su lugar, ¿no es cierto? Esperanza miró la pila de formularios, después los rostros a su alrededor. Todos esperaban que se intimidara, que saliera avergonzada, que conociera su lugar. Pero Esperanza conocía muy bien su lugar, y era exactamente ahí. Joven Leticia, dijo Esperanza calmadamente, me parece que están creando obstáculos que no existían cuando abrí mi cuenta aquí. ¿Estos formularios son necesarios para todos los clientes o solo para quien ustedes creen que no merece estar aquí? La pregunta cortó el aire como una navaja. Leticia sintió una incomodidad momentánea, pero rápidamente retomó su arrogancia. Son procedimientos estándar, señora Esperanza. Si tuviera movimiento regular de valores altos, ya conocería los protocolos. Qué extraño, murmuró Esperanza, sacando el celular sencillo del bolsillo. Porque la semana pasada transferí 20 millones de esta misma cuenta a otra institución y no necesité ningún formulario especial. El comentario causó un silencio incómodo. Leticia intercambió miradas con Sandra, quien susurró algo sobre verificar el historial de la cuenta. De cualquier forma, continuó Leticia tratando de mantener el control, hoy no será posible procesar la transferencia. Tendrá que hacer cita y regresar con toda la documentación. Ana Paula, que había observado todo en silencio, se acercó dudosa. Con permiso, licenciada Leticia, pero si la señora ya tiene historial de movimientos altos, ¿no sería posible hacer una excepción? ¿Ana Paula? La voz de Leticia sonó como una advertencia. Cada quien cuida su función aquí. El protocolo existe para seguirse. Esperanza guardó el celular y miró alrededor de la sucursal. Veía empleados que se escondían detrás de reglas inexistentes, clientes que se sentían superiores por haber nacido en cunas más cómodas, y un sistema diseñado para humillar a quien no se ajustaba al patrón esperado. Entiendo, dijo Esperanza finalmente.
No quieren procesar mi transferencia hoy, está bien, pero me gustaría hablar con el director regional. Leticia sonrió con satisfacción. El director regional está en junta externa, pero puedo anotar su recado. No necesita anotar. Esperanza respondió, su voz manteniendo el mismo tono calmo. Yo espero. Y fue entonces cuando Esperanza hizo algo que nadie esperaba. Se sentó en una de las butacas del área VIP y cruzó las piernas, claramente dispuesta a esperar el tiempo que fuera necesario. La situación que Leticia pensaba haber controlado con sus protocolos y burocracias, de repente ganó una dimensión que no había previsto. Aquella ranchera sencilla no estaba siendo intimidada. Al contrario, se estaba comportando como alguien que tenía todo el derecho de estar ahí. Esto molestaba a Leticia más que cualquier confrontación directa. Lo que había comenzado como un simple intento de humillación, ahora se transformaba en algo mucho más peligroso para Leticia. Una situación que se estaba saliendo completamente de su control. Esperanza Morales, sentada cómodamente en la butaca VIP, como si fuera la dueña del lugar, había volteado el juego de una forma que nadie esperaba. «Licenciada Leticia», susurró Sandra, acercándose nerviosa. «Verifiqué el historial de la cuenta de ella. Tiene movimientos de millones toda la semana. Transferencias regulares, inversiones, retiros, todo en orden». Leticia sintió el piso desaparecer bajo sus pies. Si Esperanza realmente tenía ese historial, todos los protocolos que había inventado se revelaban como lo que realmente eran. Pura discriminación. «Debe ser cuenta empresarial», murmuró Leticia, tratando de aferrarse a cualquier explicación. Ella debe ser solo una apoderada, no la titular real. Pero Carmen, que había accedido al sistema por curiosidad, trajo información que hizo que la sangre de Leticia se helara. «Licenciada Leticia, la cuenta está a su nombre. Persona física. Y tiene una observación aquí en el sistema. Cliente premium, atención diferenciada». Roberto Silva, que hasta entonces había apoyado a Leticia, comenzó a inquietarse. Como empresario experimentado, sabía reconocer cuando una situación se salía de control. «Leticia, tal vez sea mejor resolver esto discretamente». «¿Resolver qué?», rebatió Leticia, su voz comenzando a mostrar signos de desesperación. «No hay nada que resolver. Existen protocolos. Doctor». Augusto Medeiros, percibiendo la atención creciente, trató de salir discretamente de la sucursal, pero Patricia Montenegro no podía parar de mirar a Esperanza. Algo en su postura, en la forma como permanecía calma y confiada, comenzó a despertar una sospecha terrible en su mente. Fue entonces que llegó el momento que Leticia más temía. Su teléfono sonó y en la pantalla apareció «Dirección Regional». «Bueno», atendió Leticia, su voz temblorosa. «Leticia, habla el director regional. Acabo de recibir una llamada extraña. ¿Alguien está tratando de contactarme ahí en tu sucursal? ¿Una señora llamada Esperanza Morales?» Leticia miró a Esperanza, quien la observaba con una sonrisa serena. ¿Cómo aquella ranchera sencilla había conseguido el contacto directo de la dirección regional? Sí, señor. Hay una clienta aquí que quiere hablar con usted». «¿Cliente?». La voz del director sonó sorprendida. «Leticia, ¿verificaste quién es Esperanza Morales?». «Claro que verifiqué. Es una ranchera cualquiera que está causando disturbios aquí». El silencio del otro lado de la línea fue largo y pesado. Cuando el director volvió a hablar, su voz había cambiado completamente de tono. «Leticia, necesito que le pases el teléfono a la señora Morales inmediatamente y la trates con el máximo respeto posible. Es una orden». Leticia sintió sus manos temblar. «Pero, licenciado, no entiendo». «Pasa el teléfono ahora, Leticia». El grito del director resonó lo suficientemente alto para que todos en la sucursal pudieran oír. Leticia, con el rostro rojo de vergüenza, caminó hasta Esperanza como una mujer yendo a su propio funeral. Señora Morales», tartamudeó, extendiendo el teléfono con manos temblorosas. «El director regional quiere hablar con usted». Esperanza tomó el teléfono con calma, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Bueno, Ricardo, ¿cómo estás, mijo?». La familiaridad en el tono de Esperanza hizo que todos en la sucursal contuvieran la respiración. Aquella mujer sencilla estaba hablando con el director regional como si fueran viejos amigos. «Estoy aquí en la sucursal central haciendo una transferencia, pero parece que tus empleados crearon unos protocolos nuevos muy interesantes.
Mientras Esperanza conversaba por teléfono, una transformación visible acontecía en la sucursal. Empleados que antes reían abiertamente ahora susurraban nerviosos entre sí. Clientes que habían hecho comentarios despectivos comenzaron a sudar frío. Sandra trató de acercarse a Ana Paula. ¿Sabías quién era ella?, susurró. No, respondió Ana Paula. Pero eso no importa. Merecía ser tratada con respeto de cualquier forma. Carmen, percibiendo la gravedad de la situación, comenzó a llorar silenciosamente. Fernanda, la practicante, miraba alternativamente a Esperanza y a Leticia, tratando de procesar lo que estaba pasando. Marcos, el guardia, trató de esconderse detrás de una columna, rezando para que nadie se acordara de sus amenazas anteriores. Sí, Ricardo, entiendo. Continuaba Esperanza la conversación telefónica, su voz calma contrastando con el pánico general. No necesitas venir acá. Podemos resolver esto internamente. Sí, sé que confías en mi juicio. Cuando Esperanza finalmente colgó y devolvió el teléfono a Leticia, el silencio en la sucursal era absoluto. Hasta el aire acondicionado parecía haber dejado de funcionar. Bueno, dijo Esperanza, ajustándose el sombrero de palma en la cabeza, parece que van a tener una oportunidad de conocer algunos protocolos reales muy pronto. Leticia tragó saliva, sabiendo que su carrera acababa de desmoronarse ante sus ojos. Y lo peor de todo era que había sido ella misma la arquitecta de su propia destrucción. La situación había escalado mucho más allá de simple humillación. Ahora era una cuestión de supervivencia profesional y todos en la sucursal sabían que estaban del lado equivocado de la historia. Esperanza Morales sacó una tablet sencilla del bolsillo de su blusa bordada. La pantalla, protegida por una película ya rayada por el uso, se iluminó cuando la tocó. Con movimientos precisos de quien dominaba la tecnología, a pesar de la edad, abrió una carpeta digital. Mi nombre es Esperanza Morales, dijo, su voz resonando por la sucursal silenciosa, y soy la principal accionista de este banco. Volteó la pantalla de la tablet hacia Leticia, revelando documentos oficiales, poder electrónico con certificación digital, participación societaria autenticada y estados de cuenta auditados. Todo debidamente sellado y firmado digitalmente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el propio aire se hubiera solidificado. Leticia Campos sintió sus piernas flaquear. Carmen dejó escapar un grito ahogado. Sandra se puso pálida como papel. Roberto Silva sintió su boca secarse instantáneamente. Eso no es posible, tartamudeó Leticia, sus manos temblando mientras miraba alternativamente la pantalla de la tablet y la computadora que mostraba los millones en la cuenta de Esperanza. 43% de las acciones del banco, explicó calmadamente, adquiridas a lo largo de 23 años de inversiones. Patricia Montenegro sintió el piso desaparecer bajo sus pies. Sus joyas de repente parecían bisutería barata al lado de la mujer que había llamado gentuza minutos antes. Dr. Augusto Medeiros, que había filosofado sobre educación y jerarquía social, trató de tragarse las palabras que había escupido con tanto veneno. Señora Morales. Leticia trató de recuperar la compostura, pero su voz salía temblorosa y quebrada. Yo no sabía. Nadie me dijo. Nadie te dijo porque no quería que supieran, respondió Esperanza, guardando los documentos con la misma calma con que los había mostrado. En los últimos 6 meses, recibí 847 cartas de queja sobre la atención en nuestras sucursales. Personas humildes siendo maltratadas, pequeños empresarios siendo menospreciados, adultos mayores siendo ignorados. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sucursal, sus ojos pasando por cada persona que había participado en la humillación. Decidí venir personalmente para ver cómo mis empleados tratan a los clientes que más necesitan respeto y atención. Ana Paula, la única empleada que había defendido a Esperanza, estaba boquiabierta. Había defendido a la principal accionista del banco sin saberlo, pero no se arrepentía. Había hecho lo correcto. Señora Morales. Roberto Silva trató de acercarse, su arrogancia anterior transformada en servilismo patético. Yo solo estaba bromeando. No quise faltarle al respeto.
Esperanza lo encaró con ojos que habían visto décadas de lucha y superación. Señor Roberto, no es a mí a quien faltó el respeto, es a usted mismo. Un hombre que juzga a otros por la apariencia es un hombre que no ha aprendido nada sobre la vida. Marcos, el guardia, trató de esconderse detrás de los otros empleados, rezando para que Esperanza no se acordara de sus amenazas y de la mano que había llevado al bolillo. «Joven Leticia», continuó Esperanza, volviendo su atención a la gerente, que ahora sudaba profusamente. «En todos estos años construyendo este banco, siempre soñé que fuera un lugar donde cualquier persona pudiera entrar y ser tratada con dignidad. Un lugar donde una ranchera como yo, un albañil, un jubilado, una empleada doméstica, cualquier persona fuera recibida con respeto». Leticia abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, pero ningún sonido salía. Su carrera entera desfilaba ante sus ojos como una película en cámara lenta. «¿Pero qué encuentro aquí hoy?». Esperanza movió la cabeza con tristeza genuina. «Encuentro empleados que se olvidaron de lo que significa servir, que confunden posición en el trabajo con superioridad moral, que tratan a clientes como enemigos o como objetos de diversión». Patricia Montenegro trató de susurrar una disculpa, pero Esperanza levantó la mano gentilmente. «Señora, usted no necesita disculparse conmigo. Necesita disculparse con la persona en que se convirtió. Necesita mirarse al espejo y preguntarse si esa es la persona que quiere ser». «Doctor». Augusto, que había hablado sobre educación, se sintió más pequeño que una hormiga. Toda su pretendida superioridad intelectual se había revelado como ignorancia pura. «¿Sabe qué es lo que más me entristece?», continuó Esperanza, su voz cargada de una melancolía profunda. «Es que perdieron la oportunidad de conocer personas extraordinarias por estar ciegos por las apariencias. ¿Cuántos clientes especiales maltrataron? ¿Cuántas historias inspiradoras ignoraron? ¿Cuántas lecciones de vida desperdiciaron?». Fernanda, la practicante, comenzó a llorar silenciosamente. Era joven, aún había tiempo de cambiar, de aprender, de convertirse en una mejor persona. «Licenciada Leticia», la voz de Esperanza ahora tenía un tono más firme. «Usted me preguntó quién era yo para decir que Ana Paula no estaba despedida. Bueno, como principal accionista de este banco, tengo esa autoridad y voy más allá. Ana Paula será ascendida a gerente regional». Ana Paula sintió las piernas bambolear. Había defendido lo correcto, sin esperar recompensa, y ahora estaba siendo reconocida de una forma que jamás imaginó posible. «En cuanto a usted», Esperanza miró directamente a Leticia, «sus funciones en este banco terminan a partir de este momento, no por venganza, sino porque un líder debe ser ejemplo. Y el ejemplo que dio hoy no va de acuerdo con los valores que este banco representa». Leticia cayó sentada en una silla cercana, el peso de la realidad finalmente golpeándola de lleno. En cuestión de minutos, había perdido el empleo, la reputación, la confianza, todo por su arrogancia y prejuicio. «Sandra», continuó Esperanza, «usted también está despedida. Una supervisora que participa y fomenta humillaciones no tiene lugar en nuestro equipo». La sucursal entera estaba en estado de shock. Clientes ricos descubrían que habían insultado a la mujer más poderosa de aquel banco. Empleados que habían reído y se burlaron ahora temían por sus empleos y reputaciones. Pero Esperanza Morales, la mujer sencilla de sombrero de palma y ropa humilde, no había terminado. Aún había lecciones que enseñar y cambios que implementar. La justicia se estaba haciendo, pero de una forma que nadie esperaba. Con dignidad, sabiduría y una calma que solo viene de quien realmente conoce el valor de las cosas importantes de la vida. El caos que siguió a la revelación de Esperanza fue como ver un castillo de naipes derrumbándose en cámara lenta. Leticia Campos, que minutos antes era la reina de la sucursal, ahora estaba sentada en una silla con el rostro en las manos, murmurando «no puede ser real» repetidas veces. La mujer que había construido su identidad sobre la humillación de otros descubría, de la peor forma posible, que la vida tiene una forma peculiar de enseñar humildad. Carmen, la recepcionista que había reído con tanto desprecio, trataba desesperadamente de acercarse a Esperanza. «Señora Morales, por favor, yo no sabía. Si hubiera sabido jamás». Sus palabras salían atropelladas, intercaladas por sollozos de desesperación.
La joven de 23 años, que consideraba a Leticia su mentora, ahora veía su mundo profesional desmoronarse ante sus ojos. «Señorita Carmen», dijo Esperanza con la misma gentileza que había mantenido durante toda la situación, «la cuestión no es lo que haría si supiera quién soy. La cuestión es por qué maltrató a alguien que no conocía. El respeto no debería depender de la cuenta bancaria de la persona». Sandra intentó una última jugada para salvar su empleo. «Señora Morales, tengo 3 hijos que mantener. Por favor, deme una segunda oportunidad. Puedo cambiar». Sus lágrimas eran genuinas. El miedo al desempleo había quebrado su arrogancia como un martillo quiebra vidrio. Roberto Silva, el empresario que había filosofado sobre gente que no sabía su lugar, ahora estaba pálido como papel. Su concesionario dependía de financiamientos del banco para funcionar. En su cabeza, calculaba rápidamente cuántos contratos podrían ser cancelados, cuántos clientes podrían huir cuando la historia se extendiera por la ciudad. «Señor Morales», trató, su voz temblorosa, «todo fue un malentendido. Tengo el mayor respeto por usted y por el banco». «Señor Roberto», lo interrumpió Esperanza suavemente, «usted no me respetaba cuando pensaba que era solo una ranchera pobre. ¿Por qué debería creer que me respeta ahora que sabe que soy rica?» Patricia Montenegro, la socialité que había hablado sobre jerarquía social, estaba en pánico absoluto. Su posición en la sociedad local dependía enteramente de su red de relaciones con personas influyentes. Haber insultado a la principal accionista del banco más grande de la región era un suicidio social. «Fue un error terrible», exclamó, sus joyas temblando mientras gesticulaba nerviosamente. «Estoy pasando por un momento difícil. No estoy siendo yo misma». Dr. Augusto Medeiros, que había pontificado sobre educación y clases sociales, se encontraba en un silencio avergonzado. Como médico respetado, sabía que la noticia se extendería rápidamente por los círculos sociales de la ciudad. Su reputación, construida a lo largo de décadas, estaba en ruinas por 15 minutos de arrogancia. Pero fue Marcos, el guardia, quien tuvo la reacción más dramática. El hombre grande e intimidante que había ofrecido sus servicios para sacar a Esperanza de la sucursal, ahora lloraba como un niño. «Señora Morales, yo solo estaba haciendo mi trabajo. La licenciada Leticia me ordenó. Nunca haría nada contra usted». Su devoción súbita era tan patética como su arrogancia anterior había sido repugnante. Ana Paula, en medio del caos, permanecía en estado de shock. El ascenso inesperado aún no había sido totalmente procesado por su mente. Había defendido a una cliente por principio, sin imaginar las consecuencias que eso traería. Ahora se veía en el centro de una transformación completa de la sucursal. Fernanda, la joven practicante, se acercó tímidamente a Esperanza. «Señora Morales», dijo, su voz casi un susurro, «lo siento mucho. Soy nueva aquí y pensé que debía seguir el ejemplo de los otros. Sé que eso no es excusa, pero ¿puedo aprender a ser mejor?». Esperanza miró a la joven con gentileza. Era exactamente esa humildad genuina y ganas de crecer lo que buscaba en sus empleados. «Fernanda, reconocer el error es el primer paso para corregirlo. Tienes potencial para convertirte en una excelente profesional». Mientras tanto, otros empleados de la sucursal que no habían participado directamente en la humillación, observaban la escena con una mezcla de alivio y aprensión. Sabían que cambios drásticos estaban por venir y algunos se preguntaban si sus propios comportamientos pasados los pondrían en riesgo. El teléfono de la sucursal comenzó a sonar incesantemente. La noticia de que la principal accionista del banco estaba personalmente en la sucursal se había extendido como fuego en pasto seco. Periodistas locales, otros empresarios, hasta familiares de los involucrados trataban de obtener información. Leticia, en su desesperación, hizo un último intento. «Señora Morales, yo puedo arreglar esto. Puedo cambiar toda la cultura de la sucursal. Puedo entrenar a los empleados. Por favor, deme una oportunidad». Esperanza la miró con una mezcla de tristeza y firmeza. «Leticia, durante años tuviste la oportunidad de crear una cultura de respeto aquí. En lugar de eso, creaste una cultura de arrogancia y desprecio. Las oportunidades existen para quien las reconoce y aprovecha. La tuya se acabó». Sandra hizo un último intento desesperado. «Pero, señora Morales,
Llevo trabajando aquí 15 años. Conozco todos los procedimientos. Sin mí, la sucursal no funciona. Señora Sandra, respondió Esperanza calmadamente. Ninguna institución es más grande que las personas a las que sirve. Usted podrá conocer procedimientos, pero olvidó lo más importante: cómo tratar a las personas con dignidad. Eso no se aprende en un manual, se aprende en el corazón. La situación se estaba volviendo cada vez más tensa. Algunos clientes que habían participado en la humillación comenzaron a salir discretamente de la sucursal, tratando de evitar más bochorno. Otros, curiosos con el desarrollo de los eventos, permanecían como espectadores de un drama que se había vuelto muy real. Esperanza miró alrededor de la sucursal, su sucursal, y vio no solo el caos del momento, sino las posibilidades del futuro. Vio una oportunidad de transformar no solo aquel local, sino de enviar un mensaje a todas las otras sucursales del banco. Un mensaje sobre valores, respeto y la verdadera medida del éxito. Ana Paula, dijo volviéndose hacia la nueva gerente, mañana comenzaremos a implementar cambios profundos aquí. Quiero que prepares una junta con todos los empleados. Vamos a construir una nueva cultura basada en el respeto y la dignidad humana. La justicia se estaba haciendo, pero Esperanza sabía que el trabajo real apenas estaba comenzando. Despedir a los arrogantes era solo el primer paso. El verdadero desafío sería construir algo mejor en lugar de lo que había sido destruido. 6 meses después de aquel día que cambió todo, la sucursal bancaria se había convertido en un ejemplo para todo el sistema financiero de la región. Ana Paula, ahora firmemente establecida como gerente regional, había implementado cambios que iban mucho más allá de políticas internas. Había creado una revolución silenciosa en la forma como personas sencillas eran tratadas. El primer cambio había sido simbólico, pero poderoso. Justo en la entrada de la sucursal, una placa discreta pero visible decía: aquí toda persona es bienvenida, independientemente de su apariencia, profesión o condición social. No era solo decoración, era un compromiso que todos los empleados habían abrazado de corazón. Esperanza visitaba la sucursal una vez por semana, siempre vestida con su ropa sencilla de ranchera, pero ahora cada empleado la saludaba, no por ser la principal accionista, sino porque habían aprendido a ver más allá de las apariencias. Más importante aún, trataban a todos los otros clientes con el mismo respeto que le dedicaban a ella. Fernanda, la joven practicante que había pedido una segunda oportunidad, se había convertido en una de las empleadas más queridas por los clientes. Su transformación fue completa, de una joven insegura que seguía ejemplos malos, a una profesional confiada que creaba ejemplos positivos. Aprendí que el respeto no es algo que se da solo a quien puede retribuírnoslo, solía decir a los nuevos practicantes. El respeto es algo que damos porque somos personas decentes. La historia de Leticia Campos, sin embargo, había tomado un rumbo diferente. Después de ser despedida, pasó semanas en depresión profunda. Su arrogancia había costado no solo el empleo, sino también la confianza de la familia y los amigos. La esposa la dejó llevándose a los hijos. Los amigos se alejaron. Descubrió de la forma más dolorosa posible que las relaciones basadas solo en estatus y apariencias son frágiles como castillos de arena. Pero fue exactamente esa caída la que se convirtió en su salvación. Un día, desesperada y sola, Leticia buscó a Esperanza en el rancho. Encontró a la mujer que había humillado cuidando sus vacas, vestida con la misma ropa sencilla de siempre. «Señora Morales», dijo Leticia, las lágrimas bajando por su rostro flaco. «Vine a pedir perdón, no para recuperar mi empleo. Sé que no lo merezco. Vine porque necesito que sepa que aprendí. Aprendí de la peor forma posible, pero aprendí». Esperanza dejó de alimentar a los animales y miró a la mujer que había sido su antagonista. Vio no más a la gerente arrogante, sino a un ser humano quebrado que había encontrado humildad a través del dolor. «Leticia», dijo Esperanza, «el perdón es algo que le doy de corazón, pero lo más importante es que se perdone a sí misma y use esta experiencia para convertirse en una mejor persona». En los meses siguientes, Leticia comenzó a trabajar como vendedora en una pequeña tienda de electrodomésticos. Su salario era una fracción de lo que ganaba como gerente, pero algo había cambiado en ella. Trataba a cada cliente, rico o pobre, bien vestido o sencillo, con genuino respeto y atención.
Sus compañeros de trabajo notaron que tenía un cuidado especial con clientes más humildes, como si estuviera pagando una deuda moral. Sandra, la ex supervisora, tuvo más dificultad para aceptar su caída. Pasó meses culpando a otros por sus propios errores, tratando de conseguir empleo en bancos competidores. Pero la historia de su participación en la humillación de la principal accionista se había extendido por el sector financiero. Cuando finalmente consiguió trabajo como cajera en una pequeña cooperativa, le llevó casi un año entender que la humildad no era humillación, era liberación. Roberto Silva, el empresario arrogante, enfrentó consecuencias severas en los negocios. Muchos clientes cancelaron contratos, no solo por miedo a represalias del banco, sino porque la historia reveló su verdadero carácter. Su concesionario casi quebró y se vio obligado a despedir empleados que consideraba inferiores. La ironía no pasó desapercibida. El hombre que juzgaba a otros por la condición social descubrió en carne propia lo que significaba ser juzgado. Patricia Montenegro se convirtió en una paria social. Las mismas amigas que reían de sus comentarios crueles ahora la evitaban en fiestas y eventos. Descubrió que su posición social era más frágil de lo que imaginaba. Sola y rechazada, comenzó a frecuentar trabajos voluntarios en asilos y orfanatos, no por publicidad, sino porque necesitaba reconectarse con su propia humanidad. Dr. Augusto Medeiros, tal vez por ser mayor y más sabio, fue quien mejor procesó la lección. Buscó a Esperanza algunas semanas después del incidente y tuvo una larga conversación sobre privilegio, educación y verdadera sabiduría. «Doctora», le dijo, «un título puede hacer de alguien un profesional competente, pero solo la humildad hace de alguien una persona sabia». A partir de aquel día, Dr. Augusto comenzó a atender gratuitamente a familias necesitadas, descubriendo que la medicina no era solo sobre curar cuerpos, sino sobre tratar a las personas con dignidad. La transformación más hermosa, sin embargo, aconteció con Ana Paula. La joven que había defendido a una desconocida por principio, descubrió que pequeños actos de valentía pueden cambiar el mundo a nuestro alrededor. Bajo su liderazgo, la sucursal implementó programas de educación financiera gratuita para trabajadores rurales, microcrédito para pequeños emprendedores y atención prioritaria para adultos mayores y personas con discapacidad. ¿Sabe qué aprendí?, le dijo Ana Paula a Esperanza durante una de sus visitas. Aprendí que el liderazgo no es sobre estar arriba de las personas, es sobre estar al lado de ellas. Un año después del incidente, Esperanza decidió hacer una última visita disfrazada a la sucursal. Llegó vestida con la misma ropa sencilla, observando cómo sería recibida por los nuevos empleados que no la conocían personalmente. Lo que vio la llenó de orgullo. Cada empleado la saludó con gentileza genuina. Le ofrecieron agua, preguntaron cómo podían ayudar, la trataron con el mismo cuidado que dedicarían a cualquier cliente. Cuando finalmente se identificó, la sorpresa fue seguida no de bochorno, sino de alegría. Habían tratado bien a la principal accionista, no porque supieran quién era, sino porque habían aprendido a tratar bien a todas las personas. Aquella noche, de vuelta a su rancho, Esperanza se sentó en el portal y contempló las estrellas. Miguel José, su esposo, le trajo un café de olla y se sentó a su lado. ¿Valió la pena?, le preguntó. Esperanza sonrió, aquella sonrisa serena de quien había plantado semillas de transformación. Más que valer la pena, descubrimos que es posible cambiar el mundo, una persona a la vez. Y a veces todo lo que se necesita es alguien con suficiente valor para mostrar que el rey está desnudo. La lección había sido aprendida. La justicia había sido hecha y, más importante, vidas habían sido transformadas. No solo las de los arrogantes que aprendieron humildad, sino también las de los humildes que descubrieron su propia fuerza. Y Esperanza Morales, la mujer sencilla de sombrero de palma, había probado que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de elevar a otros y crear un mundo más justo y respetuoso para todos. Esta historia nos hace pensar en cómo muchas veces solo damos valor a las personas cuando ya es demasiado tarde. Si este mensaje te conmovió, deja tu like y escribe en los comentarios qué harías en esta situación. Tu opinión puede inspirar a otras personas. Nos vemos en el próximo video.